En TV5 Noticias, la entrevista en estudio es junto al economista y académico René Cortázar. Bienvenido a TV5 Noticias. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Mucho gusto estar aquí nuevamente. Así es, pues hay bastantes novedades en materia del ámbito socioeconómico, sobre todo en Linares. Conocimos el viernes las cifras del INE, desempleo 8,9% enero-marzo del presente año, es similar a enero-marzo del año pasado. Por lo tanto, se ha dicho que no hemos avanzado mucho en esa materia. Si la región de Maule está muy por debajo, sobre un 4%, y la provincia de Linares sobre un 3 y algo. Indicadores que nos llaman a ¿qué análisis hacemos a esa materia? Bueno, en primer lugar, cuando se miran estos datos pueden parecer positivos en el sentido de que la tasa de desempleo se haya mantenido a pesar de lo alto que es en Linares, 8,9, una cifra muy por sobre la región, y que en particular en la provincia de Linares haya habido una baja. Sin embargo, hay que escarbar, porque detrás de esta aparentemente buena noticia hay una noticia que no es buena y que tiene que ver con los empleos que se han generado durante este periodo. Si uno mira marzo de este año respecto de marzo del año anterior, que es lo que se está comparando, podemos ver que en la región del Maule en general no se ha creado ningún empleo asalariado. O sea, el número de empleos asalariados que hay hoy es idéntico al número de empleos asalariados que había hace un año atrás. Y por lo tanto, todas las personas que han obtenido un empleo no lo han obtenido como asalariados, sino que como trabajadores por cuenta propia. El problema es que los trabajadores por cuenta propia, que son cuidadores de autos, vendedores ambulantes y algunos otros oficios, son trabajos de mucho peor remuneración. Y segundo, son trabajos sin protección, porque no tienen cotizaciones de salud, no tienen cotizaciones de pensiones, y por lo tanto lo que observamos en el total del año es que en el conjunto de la región tenemos un empleo asalariado completamente estancado, y que todos los empleos adicionales que se han creado son solo trabajadores independientes. Y esa me parece a mí una mala noticia desde el punto de vista del empleo. Por lo tanto, deberíamos esperar algunas señales quizás de reactivación también a nivel económico en la región del Maule, pero sobre todo en el Maule Sur, digamos, provincia de Linares, Cauquenes seguramente. Esperamos algo, por lo tanto, del discurso presidencial, quizás acogiendo estas realidades locales, más lo nacional, que también aumentó un poco el empleo. Sí, la verdad es que también a nivel nacional se está observando de que la mayor parte de los empleos que se están creando son trabajos por cuenta propia. Y todos sabemos que el trabajo por cuenta propia, cuando una persona la despiden de su empleo y se pone a cuidar autos, se pone como vendedor ambulante, lo que está haciendo es simplemente tratando de subsistir, pero no es que tenga un trabajo, es una forma de enfrentarla al desempleo. Por lo tanto, es clave hacer un cambio. Ahora, para que haya un cambio hay una palabra que es la decisiva, que se llama inversión. Si el país no invierte más que lo que lo está haciendo, no invierte más en plantaciones agrícolas, no invierte más en embalses, no invierte más en infraestructuras, en caminos, en hospitales, no invierte más en escuelas, si no invierte más, no se generan esos empleos que requerimos, porque cuando el país invierte más, hay trabajadores que son contratados. Esos trabajadores a su vez salen a consumir con su salario. Y ahí se reactiva después el comercio, se reactivan los servicios. Entonces una cosa lleva a la otra y la inversión lo que va haciendo es dando vuelta a la rueda para que a través del consumo de las personas que son empleados en esos proyectos pueda reactivarse la economía. Mientras la inversión no dé un salto adelante, vamos a seguir en esto, con 1,5%, con trabajadores por cuenta propia pero sin empleos definitivos, y por lo tanto la palabra clave está ahí, inversión. Necesitamos subir la inversión a nivel nacional y mientras tanto necesitamos también hacer un esfuerzo aquí a nivel regional. Para finalizar, un tema que habíamos abordado durante las últimas semanas era de la reforma laboral. Bueno, finalmente se recurrió al Tribunal Constitucional, en el cual se declara inconstitucional, ¿no es cierto?, esta cláusula de la titularidad sindical como forma de la negociación colectiva, ¿no es cierto? El sindicato como ente regulador y también participante exclusivamente de lo que era la negociación colectiva en una empresa. ¿Cómo analizamos ese fallo del Tribunal Constitucional? Por lo tanto, ¿qué adecuaciones se deberán hacer al proyecto? Bueno, en primer lugar hay que entender de que en una democracia moderna en general existe un árbitro. En algunos países lo llaman Tribunal Constitucional, España, Alemania, Francia, Italia. En otros países el árbitro se llama Corte Suprema, por ejemplo Estados Unidos y otros países. Pero normalmente hay un árbitro.
de modo que los distintos sectores políticos en pugna, mayorías y minorías en la cancha de juego, se aseguren de que la pelota está siempre dentro de la cancha, que nadie juegue con 11 jugadores y otro con 10, que nadie, en fin, las reglas del fútbol. También se aplican en política y se requiere un árbitro. Y ese árbitro, que en Chile se llama Tribunal Constitucional, determinó que en este caso hay ciertas normas que no cuadran dentro de la Constitución. Yo creo que más que enjuiciar el fallo o no fallo del árbitro, porque todos siempre sabemos que a un árbitro uno puede criticarle su fallo, y hablamos de si el árbitro fue ecuánime con las partes o si favoreció a alguno de los equipos, y eso es legítimo que se discuta, pero más allá de eso tenemos que preguntarnos por qué estamos siempre llegando al árbitro, en todos los proyectos. Y yo creo que hay una razón. La razón de fondo tiene que ver con que estamos tratando de aprobar o no aprobar los proyectos con un voto más y un voto menos. Entonces, el que pierde busca otro recurso para tratar de salvar su situación, cuando lo que hemos perdido es la capacidad de legislar sobre la base de grandes acuerdos políticos, de modo de hacer al árbitro innecesario. Lo que tenemos que hacer, y la buena política lo que hace, es que hace que estos árbitros que existen en todas las democracias, estos árbitros se hagan innecesarios. Yo creo que ese es nuestro principal desafío. Más allá de interpretar este fallo o el otro fallo, ¿cómo hacemos que ese árbitro tenga muy poco que hacer? Y para eso, ¿cómo tomamos en nuestras manos construir leyes a través de acuerdos amplios que nos puedan interpretar a todos? René Cortázar, acá en los estudios de Canal 5. Gracias por esta entrevista. Bueno, y seguramente estaremos próximamente analizando temas también del acontecer regional, provincial y también local. Que esté muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias, Rodolfo. A ustedes les invitamos a una pausa en TV5 Noticias y de regreso a mayores informaciones.